Empresarial, como todos los martes, con ustedes. Estamos en compañía de nuestro abogado, Pedro Quiroga. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. Manuel, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema que hemos dejado Hola a todos. pendiente en la sesión anterior. Habíamos dejado pendiente en la sesión anterior, habíamos hablado de los contratos laborales y nos disponíamos a hablar de todas aquellas prestaciones sociales que se derivan de los contratos laborales. Entonces hoy vamos a abordar algunas para tener el entendimiento de qué son estas maravillosas prestaciones sociales que se causan cuenta de los contratos laborales. Perfecto. Y tenemos a Manuel Sanabria. Manuel, ¿dónde estás? Que veo carros, palomas, aviones tras de ti. Hasta un policía, ojo, ¿dónde estás tú? Hoy estoy transmitiendo desde un centro comercial muy cercano a el centro comercial Boulevard Niza. Estoy dentro de mi carro, no tuve una conexión mucho más eficiente que la del 3G que nos prestan aquí en la ciudad de Bogotá, pero entonces y esperamos que todo salga muy bien. Bueno, mi tema de hoy, como lo hemos venido hablando, trata de los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, teniendo en cuenta que ya estamos acercándonos a las fechas de los primeros vencimientos de la declaración de renta. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos ingresos que todos los empresarios y personas naturales obligadas a presentar renta deben tener muy en cuenta para la elaboración de su impuesto. Ok. A ver, vuelvo yo. Bueno, por este lado, en la parte de marketing, vamos a contarles cómo ponerle un toque sensorial a su plan de marketing. ¿Qué les parece si empezamos entonces en ese orden? Y empezamos con nuestro abogado hablando de su tema para el día de hoy. Pedro, bienvenido. Bueno, nuestro tema de hoy bueno, vamos a tratar el tema de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con ocasión de un contrato laboral. Ellos se originan precisamente de ahí, de la relación laboral que existe entre un trabajador y un empleador. Existen prestaciones sociales que son de origen legal y de origen voluntario. Las de origen voluntario son las que se producen por pactos o convenciones colectivas. Esas de pronto las trataremos en otra oportunidad y nos vamos a enfocar en algunas de las prestaciones sociales de origen legal, o sea, las que están establecidas en la norma y las que son de obligatorio cumplimiento cuando existe un contrato laboral de por medio. La primera que vamos a ver es de pronto la más conocida por todos nosotros y la más esperada tanto a mediado de año como a fin de año, y es la prima de servicios. La prima de servicios es un aliciente que el empleador a sus trabajadores con, digamos que a partir de las utilidades que se obtienen. Ese es el origen legal de la prima de servicios. La prima de servicios tiene, digamos que tiene un espíritu de compartir las utilidades de la empresa con los trabajadores. Entonces se causa por concepto de prima de servicios un valor igual a un salario mínimo, a un salario que debe el trabajador por cada año de servicio, y se paga en dos oportunidades. Estas fechas están legalmente establecidas, estas fechas están determinadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Se tiene que pagar a más tardar el 30 de junio la primera parte y la segunda parte dentro de los 20 primeros días del mes de diciembre. ¿Cuál es la idea? La idea es que el trabajador reciba 30 días de salario por cada año de servicio o por cada fracción de servicio prestado. Digamos, si el trabajador ingresó a laborar en el mes de abril, entonces habrá que hacerle la cuenta, la fracción de su prima de servicio se calculará desde el mes de abril hasta el mes de junio y le pagará a proporción. En la prima de servicios, como lo veníamos mencionando, tiene derecho a ella todos los trabajadores que estén vinculados a través de un contrato laboral. Sin embargo, hay unos trabajadores que no están amparados bajo esta prestación social, que son, por ejemplo, choferes familiares, las empleadas de servicio doméstico y los trabajadores de finca de recreo.
tiene su asidero legal este tema en lo que estábamos mencionando, que el espíritu de la prima es compartir las utilidades del empleador con sus trabajadores. El salario base para determinar el valor de la prima de servicio se calcula con el promedio devengado en el último semestre. Si hubo variaciones de salario, entonces hay que hacer un promedio y ese promedio es el que se va a utilizar para calcular la prima de servicio. Vamos a ver otra de las prestaciones sociales que, digamos, no es muy reconocida y muchos de los empleadores no la tienen en cuenta. Es la prima por calzado y vestido, la prestación por calzado y vestido. La prestación por calzado y vestido es una prestación que se da a todos los trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Digamos que para este año el tope debe estar en 1.236.000 pesos. Cualquier trabajador que devengue menos de ese salario deberá recibir al año 3 dotaciones de calzado y vestido. Aunque estas dotaciones no sean obligatorias de entregar, aunque estas dotaciones no son obligatorias de entregar en especie, se pueden entregar también en un valor que determinen, digamos, de común acuerdo de las partes. Y digamos que se generan cuando el trabajador ha estado por lo menos 3 meses de servicio continuo vinculado a la empresa. Digamos que es muy condicionada esta prestación, se ve más que todo en temas como, por ejemplo, digamos que trabajadores de obras civiles, de cafetería, trabajadores del servicio de vigilancia, trabajadores de plantas de producción, donde se les entregan sus overoles, sus botas, sus temas. En esos casos es donde se ve. Muchos empresarios prefieren compensar este tema del calzado y el vestido a través del pago en dinero al final del año, al final del ejercicio, lo pueden compensar, aunque estas compensaciones deben ir por escrito siempre. ¿Y vas a decir, Manuel? ¿Me estás escuchando? Dime. Pedrito, es que no me quedó claro cuál es el monto donde hay que darles este tipo de dotaciones, Pedrito. La norma que dice es que quienes digamos que a quienes se les debe dar este tipo de dotaciones es a los empleados que devenguen a salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, para este año el salario mínimo está en 618.000, si mal no estoy. Entonces, todo empleado que devengue menos de 1.236.000 pesos más o menos, a ese empleado deberá entregársele su dotación de calzado y vestido. Perfecto, Pedrito, me queda muy claro, gracias. Ok, bueno. Vamos a mirar las 2 últimas prestaciones que vamos a tratar por el día de hoy. Vamos a dejar unas pendientes para la otra semana porque el tema es bastante amplio. Vamos a hablar sobre las cesantías. Las cesantías es un auxilio monetario que se le da al empleado con ocasión de un contrato laboral y consiste en entregarle un mes de salario aparte por cada año de servicio proporcional. Digamos que tiene la misma fórmula del cálculo de la prima de servicios, pero se paga de una manera diferente. La cesantía se debe pagar cuando se termina un contrato laboral o si se continúa con el contrato laboral en el transsegar de un año a otro, entonces se deberá pagar esta a más tardar el 15 de febrero del año inmediatamente siguiente. Tenemos que la prima de servicio se liquida, o sea, para su liquidación se calcula hasta el 31 de diciembre y hay un plazo para pagarla desde ese 31 de diciembre, que fue la fecha desde donde se causó, hay un plazo para pagarla hasta el 15 de febrero. Este pago se debe hacer a un fondo de pensiones. Muy importante, señores empleadores, que ustedes no paguen las cesantías en efectivo, porque esto es una obligación legal de consignar a un fondo de pensiones. Tiene su razón de ser en lo siguiente: las cesantías en un fondo de pensiones va a producir unos rendimientos durante el año y esos rendimientos se le van a entregar al trabajador, se le van a consignar en su cuenta de cesantías trimestralmente por parte de cada uno de los fondos.
Además, la idea de las cesantías, digamos Pero que el tengo una espíritu de pregunta. esto es que le sirva al trabajador en tres eventos especiales. Dime, Dora. Una pregunta con lo de las cesantías, que tú dices que es obligatorio consignar un fondo de cesantías. En el caso de que un empleado trabaje desde enero hasta diciembre y en diciembre es un contrato a término fijo, se liquida el contrato, ¿las cesantías igual se le consignan en un fondo de cesantías o se le No, pagan con la liquidación del contrato? con la liquidación del contrato y eso, por eso decíamos que siempre y cuando la relación laboral se mantenga entre un año y otro, existe la obligatoriedad de consignarla a un fondo de cesantía. O sea, si se termina la relación laboral el 31 de diciembre, se liquidan las cesantías ese día y se le entregan las cesantías que deben pagarse. Pero si él, digamos que está contratado desde enero y su contrato vence en febrero del otro año, sí existe una obligación legal de consignarle las cesantías en el fondo que el empleado haya escogido. No sé si quedaste claro por ese lado. Total, total. Gracias. Ok, entonces, estas cesantías tienen una finalidad específica que está definida por la norma y por eso se permite solo su retiro en determinados casos. O sea, el empleado solo puede retirar las cesantías en uno de estos tres eventos. Primero, cuando queda desempleado. Cuando queda desempleado, la idea es que el trabajador, además de su liquidación de prestaciones sociales, tenga un colchón financiero para su manutención, que consiste en las cesantías que ha ahorrado durante todos los años que ha trabajado. Las puede solicitar al momento en que certifique que no tiene ningún empleo ni ningún contrato laboral vigente. El segundo caso es para la financiación de vivienda, en los casos en que el empleado el trabajador quiera adquirir una vivienda, puede utilizar los recursos que tiene guardados en su fondo de cesantías para la compra de esa vivienda. Y en un último caso, el trabajador las puede sacar para temas de pago de estudios. El estudio puede ser su estudio propio, el de su cónyuge o el de sus hijos. Para esos tres casos se permite el retiro de las cesantías. Por eso es muy importante que las cesantías estén abonadas en el fondo, porque el fondo es el que se va a encargar de, digamos, regular el uso de estos dineros. Además, eso, el hecho de que esté en un fondo le va a permitir al trabajador conocer su estado de cuenta mes a mes cada vez que necesite, saber con cuánta plata cuenta, tener la seguridad y la liquidez de que sus aportes están allá quietos y que en el momento en que los requiera los va a poder retirar. Y pues lo que les comentaba de los rendimientos que deben ser entregados trimestralmente por los fondos de cesantías. Ahora, por último, la última prestación que vamos a ver el día de hoy es la de los intereses de las cesantías. Los intereses de las cesantías se causan simplemente por la relación laboral. O sea, la relación laboral causa las cesantías desde el mismo momento en que empieza el trabajador a laborar en una empresa. Estos intereses de las cesantías se calculan y se pagan de una manera diferente. Los intereses de las cesantías sí se le pueden entregar al trabajador. Su cálculo se hace igual, se liquida a 31 de diciembre y la ley establece que hay un plazo máximo de un mes, quiere decir hasta el 31 de enero, para que el empleador le dé al trabajador el dinero, si lo quiere así, en efectivo, de los intereses de sus cesantías. También estos intereses de las cesantías pueden ser consignados en el fondo. El fondo de cesantías también recibe esos dineros, pero esa elección la hace el trabajador. El trabajador puede reclamar sus intereses de sus cesantías y tenerlos en efectivo, o bien puede elegir que se los consignen al fondo, al igual que sus cesantías. Estos intereses son calculados del 1% mensual del valor de la cesantía total. Como es un salario por año, entonces vamos a coger digamos que ese globo, el salario del año, y lo vamos a dividir en 12 meses. Esa es la base para, digamos que sacar el 1%, y esos van a ser los intereses de las cesantías que se van a liquidar el 31 de diciembre y que son pagaderos a más tardar el 31 de enero en efectivo o el 15 de febrero junto con las cesantías que se deberán consignar en un fondo. Existe una sanción por el no pago de estos intereses que consiste en una sanción por
por una suma igual a la de los intereses por cada día que se demore el pago. Me explico aquí un poco porque me enredé. Cada día que no se pague se ocasiona un día de intereses de las cesantías, como si siguieran corriendo, como si la liquidación no se hubiera detenido el 31 de diciembre. Entonces, estas cesantías, estos intereses de la cesantía se van a seguir causando hasta tanto pues el empleador las cancele. De igual forma, la sanción por el no pago de la cesantía, la sanción por la no consignación en un fondo de cesantías es un día de salario por cada día de retraso. Digamos que eso es muy importante que los empleadores lo tengan en cuenta porque es un costo bastante alto que deben pagar si de pronto no han pagado las cesantías. Entonces, estos eran mis temas por hoy. Le damos paso entonces a Manuel. Ya la otra semana veremos el resto de las prestaciones sociales que se generan con un contrato laboral. Pedro, muchísimas gracias. Muy, muy importantes tus apuntes. Pues sobre todo ahora que estamos empezando el año debemos estar muy direccionados en la parte legal. Manuel, cuéntanos todo lo que teníamos para hoy en cuanto a tu tema. Bueno, nosotros tenemos un tema muy importante que son los ingresos no constitutivos de renta o lo que comúnmente se conoce como las rentas exentas. Son aquellos ingresos cuyo destino, cuya proveniencia, cuyo origen están considerados como exentas del impuesto de renta anual que normalmente las empresas tienen que cancelar al Estado. Son muy específicas este tipo de ingresos, por lo tanto es muy bueno y sano aclararlos para que no haya ningún tipo de confusión en cuanto a la aplicación o no de los impuestos, en especial el impuesto de la renta del que estamos hablando por estos periodos. Hay algunas empresas donde tenemos que tener en cuenta su objeto social para determinar si les corresponde estar exentos o no. Por ejemplo, una compañía que en la zona costera de nuestro país preste servicios de transporte fluvial va a tener sus ingresos por aquel transporte con una renta exenta. Esto está estipulado en el artículo 207 del Estatuto Tributario para que lo tengan en cuenta y lo puedan consultar en cualquier momento. Esta prestación de servicios de tipo fluvial va a estar exenta por un término de 15 años, luego o a partir de la constitución de esta empresa de transporte. También los servicios hoteleros para aquellos emprendedores que están comenzando con sus proyectos de hoteles o de creación de hoteles, tienen que tener en cuenta que el servicio hotelero, gracias también a unas normas de turismo, unas leyes que benefician el turismo, están exentos durante 15 años después de la construcción del edificio donde va a funcionar el hotel y después de la legalización en Cámara de Comercio. Esto hay que tener en cuenta que son para hoteles nuevos, pero sin embargo para aquellos empresarios que tengan hoteles que ya han sido construidos o que ya hayan estado constituidos legalmente y en desarrollo de su actividad económica antes de esta ley, que fue hecha en el año pasado por el presidente Santos para la promoción del turismo en Colombia, tenemos que tener en cuenta que si hay hoteles que ya han estado constituidos, pero los remodelaron, también van a tener una extensión de 15 años. Y esta extensión será proporcional al valor de la remodelación o de la ampliación que haya tenido ese hotel. Entonces tengamos en cuenta este tipo de circunstancias para estas empresas que están teniendo hoteles o que ya están en funcionamiento. También debe tener en cuenta, o estos empresarios deben tener en cuenta, que esto debe ser aprobado por la alcaldía municipal o la alcaldía local, y todos los hoteles que quieran acceder a este beneficio deben estar certificados por el Ministerio de Desarrollo o la entidad encargada de administrar el sector hotelero en su locación o en su región. Tenemos que también tener en cuenta que el servicio de ecoturismo para los emprendedores que les gustan muchísimo los juegos de alta estrés o alto nivel de adrenalina, tienen una exención por 20 años y también deben tener en cuenta que deben estar certificados por el Ministerio de Medio Ambiente. También vamos a tener en cuenta
los ingresos recibidos por los aprovechamientos de plantaciones forestales que estén calificadas por la CAR, es decir, si usted tenía un lote en un municipio o en un pueblo o una vereda de Colombia y empezó a hacer un aprovechamiento en reforestación o en plantas que están consideradas como un aprovechamiento forestal y fue usted calificado por la CAR, este tipo de renta también va a estar exenta, es decir, que no va a pagar ningún tipo de impuesto de ganancia durante un periodo de 20 años. Vamos a tener también en cuenta un contrato leasing, cuando usted tiene un contrato de leasing para vivienda, hablando en términos de personas naturales que deben declarar renta, va a tener una exención de renta mínimo de 10 años a partir de esta ley, debido a que el leasing se considera un arrendamiento financiero, por lo tanto no se considera que la compra de vivienda haga parte de la declaración de renta. Vamos a tener también para aquellos emprendedores investigadores de nuevos productos medicinales elaborados aquí en Colombia que tengan una patente autorizada, van a tener una exención de 10 años y también para un sector bastante nuevo y que se está viendo en estos momentos en la actualidad económicamente muy grande, que son los desarrolladores de software aquí en Colombia que tengan patente, van a tener por las ventas de ese software que se está desarrollando una exención por 10 años con el tema de la declaración de renta. Entonces, estos son algunos de los servicios y de ingresos también que ustedes pueden tener exentos de renta. ¿Aló? Ya, es que te perdimos un poco. ¿Aló, Dora? ¿Me escuchan? Es que te perdimos un poco, pero continúa, por favor. Ok, ¿en dónde quedamos? Que nos ibas a bonificar 40 minutos más. Lo último, nos estabas contando lo último, la última parte que nos ibas a sintetizar cuáles eran los ingresos que no constituían renta. Y ahí en esa parte se ok, bueno, estabas hablando del software, puntualmente del software. Perfecto, entonces les decía que estas son algunas de las empresas o de los objetos sociales que generan ingresos no constitutivos de renta, pero si las personas quieren profundizar mucho más, porque hay muchos otros servicios, ya hablando de hidrocarburos, hablando de investigaciones, de invenciones, de investigación científica y tecnológica, habladas por entidades como Colciencias. Si la gente quiere investigar mucho más o entender cuáles son estos beneficios de renta, pueden escribirnos en nuestros correos electrónicos para poderles dar un asesoramiento y también remitirse al artículo 207 del Estatuto Tributario, donde van a encontrar el listado completo de estos ingresos no constitutivos de renta. Es muy importante que ustedes los tengan claros, que tengan clara cuál es la aplicación de estos ingresos, cuál es la aplicación del beneficio, debido a que de una u otra manera a veces se peca porque no estás avalado, porque uno no está avalado por las entidades gubernamentales correspondientes, no se hace la declaración de renta y en la verificación que hace la DIAN de forma rutinaria va a pedirles a ustedes certificados como los de Colciencias, como el Ministerio de Ambiente, como el de la CAR. Entonces deben ustedes estar muy seguros de que están avalados por estas entidades para poder acceder a estos ingresos. Ok. Manuel, muchísimas gracias. Muy importantes también estos temas. Mira que hay datos que seguramente empresas no tengan en cuenta y hay exenciones que pues es un ahorro que van a tener en todo su manejo financiero del año. ¿Algo más que quede pendiente para agregar de este tema, Manuel? No, de mi parte no más. Ok. Muchas gracias, Manuel. Y vamos a conversar ahorita de la parte bonita, de la parte de marketing. Habíamos hablado la semana pasada de bonita y es de marketing, esto es lo que genera dinero. Ustedes lo cuidan y el marketing lo generamos. Habíamos hablado de los puntos importantes para hacer un plan de marketing. Habíamos hablado de tener en cuenta al target a quien nos dirigimos, de que tuviésemos objetivos, de que involucráramos a toda la empresa,
que tuviéramos un presupuesto definido. Finalmente, la semana pasada miramos de estrategias, de qué estrategias deberíamos tener en cuenta. Hoy quiero decirles que todo el plan de marketing, de hecho hay que empezarlo así, tenemos que empezar con un plan de marketing lógico, muy pensado, muy cerebral, muy de números, pero cuando lo terminemos tenemos que ponerle, o es lo que sugerimos nosotros, un toque sensorial al plan de marketing. ¿A qué me refiero? A que podemos tener los objetivos, podemos tener una carta de navegación de números, pero estamos dirigiéndonos a personas. De hecho, son personas, nuestro target son personas, quien nos compra, quien usa los productos, quien está usufructando los servicios, siempre van a ser personas. De allá y de este lado siempre habrán personas. Y las personas somos sensoriales. Las personas vemos, olemos, sentimos, escuchamos. Y en ese orden tenemos que tener la comunicación. En ese orden tenemos que hacer nuestro plan de marketing. No es solamente que tengamos una estrategia bonita, es que la sepamos comunicar y que la comuniquemos de una forma que sea muy efectiva. Y la mejor forma, repito, es que sea sensorial. ¿Qué es esto de ser sensorial? Pongamos un ejemplo. La parte auditiva y la parte visual es lo que la mayoría de empresas ha manejado por siempre, que son lo que escuchamos, como los comerciales, como las cuñas de radio, como lo que le hablamos al interlocutor, y la parte visual, avisos de prensa, el brochure, lo que estamos siempre escribiendo, los mails, pero hay otras, donde está el gusto, donde está el tacto, toda esa es esa parte sensorial, los aromas, está comprobado que tienen un muy alto grado de recordación versus los demás sentidos. Entonces pensemos en cómo hacer que este plan de marketing sea sensorial, cómo hacer que las personas a las cuales nos estamos dirigiendo sientan ese plan de marketing, sientan ese mensaje, que lo indexen en su vida, que puedan dar la respuesta que nosotros estamos buscando con nuestro plan de marketing. Si lo que queremos es penetración en el mercado, ¿cómo hacemos para que nuestra campaña no pase desapercibida y sea una más en todo el mar de comunicaciones que le llega a un ser humano? ¿Cómo hacer para que un lanzamiento de marca, si es lo que tenemos, sea interno o sea externo? Un lanzamiento de marca puede ser para la compañía o puede ser para los clientes, pero tiene que dejar huella, tiene que dejar ese algo que diga y que muestre una vivencia de la marca, que muestre una experiencia sensorial. De hecho, quiero dejarles este tema con una frase, y es que nosotros no debemos vender productos ni servicios, debemos generar experiencias de marketing. Eso es marketing sensorial. A partir de la próxima semana vamos a hablar de cada uno de los sentidos y cómo podemos indexarlo a nuestro plan de marketing. Por hoy los dejamos hasta ahí, los dejamos con este punto y con las notas que tuvo cada uno de mis compañeros. Les deseamos una excelente semana. Piensen en el marketing sensorial, piensen en la parte financiera y en la parte legal de cómo podemos ayudarlos. Si necesitan alguna comunicación adicional, con muchísimo gusto, nos pueden escribir en nuestros correos. Les cuento el mío, ya que estoy aquí, gerencia@nacerpublicidad.org, y nuestros amigos ya les van a contar sus correos respectivos si quieren hablar de cualquier tema, no necesariamente si quieren hablar del legal a la parte legal, a la parte financiera, sería lo mejor, pero a cualquiera de nosotros tres nos pueden preguntar de cualquier tema, que nosotros estamos siempre en comunicación. Un placer haber estado con ustedes, nos vemos dentro de 8 días. Pedro, recuérdanos tu correo, por favor. El correo de nuestra empresa es contacto@quirogaabogados.co. Recuerden que pueden hacernos las preguntas que necesiten, sobre todo lo que mencionaba Dora, para esta época que algunos empresarios suelen tener ciertas dudas. Pueden escribirnos, podemos sacar sus preguntas aquí en el programa y pues obviamente los podemos ayudar y les podemos colaborar en todo lo que necesiten. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, Pedro. Manuel, tu correo, por favor. Mi correo es gerencia@asempresarialesempresariales.com. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima semana, un placer haber estado con ustedes.
y una muy sensorial semana. Hasta luego.